Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. En este video quiero compartir con ustedes una reflexión, o más bien pensar en voz alta, porque quiero compartir mi experiencia con la lectura del Evangelio, pero haciendo hincapié en el momento de la pasión de nuestro Señor. Cada vez que yo me acerco al Evangelio, lo leo no como un libro ajeno a mí, no como una historia extraordinaria, no como un libro que cuenta la historia de un hombre extraordinario. No lo leo de esa forma. Y no estoy diciendo con ello que quien lo haga de esta forma lo hace de manera equivocada. Me imagino que eso es un asunto personal. En mi caso particular, yo lo leo para comprender o intentar comprender la plenitud del hombre. Porque, si me perdonan el comentario, que no pretende ser ofensivo, aunque lo pudieran ver algunos como ofensivo, creo que el Evangelio es un libro que describe de una manera insuperable la propia antropología del hombre. Todo lo que hay que saber del hombre está allí, en esas páginas extraordinarias, porque a través de la vida de Jesús, que es lo que narran los evangelios, podemos penetrar en el corazón de lo que es el verdadero hombre, el hombre en su dimensión plena y absoluta. Pero hay un episodio al cual quiero referirme de manera particular, como ya dije, a la pasión de Jesús, porque, y esto ahora se vuelve más personal, porque cuando yo estoy atravesando por dificultades muy serias, dificultades que comprometen un poco mi propia tranquilidad, trato de ver la situación desde la perspectiva que me brinda el Evangelio. Es decir, trato de entender mi situación con los códigos que me plantea el Evangelio. Y por supuesto, cuando hablamos de la pasión de Cristo, sin duda alguna, quizás la palabra o el símbolo, el signo que nos sobrecoge es el de la cruz. Y leer el Evangelio me ha ayudado a entender que todos los hombres tenemos ocasión de vivir en nuestra propia vida los tormentos y sufrimientos de Jesús camino al Calvario. Quizás no desde el punto de vista físico, pero sí en cuanto a lo que compromete a nuestras propias emociones. El miedo, la angustia, el desasosiego. Estas son cosas que el hombre, sobre todo el hombre moderno, vive constantemente. La amenaza que representa, por supuesto, las consecuencias de una decisión equivocada, pero también la amenaza propia de los días que vivimos, porque sabemos que lo que nos rodea es el resultado de decisiones y no hay nada más complejo y difícil que salir al mundo, porque inevitablemente nos vamos a estar enfrentando a las libertades de los otros. Es nuestra libertad frente a la libertad de los demás. Y esto no siempre es agradable. Una decisión mía puede causarle, queriendo o no,
daño a otro. La decisión de otro, lo quiera o no, puede causarme daño a mí. Y esto desde el ámbito de las relaciones sociales, desde las relaciones personales. Pero a esto hay que unirle, por ejemplo, los dramas que como pueblos, desde el punto de vista histórico y político y económico, vivimos. Pero a esto también hay que unirle, pues, lo propio de la degeneración del cuerpo, las enfermedades, los sufrimientos corporales y, por supuesto, la muerte. Todo ello, todos estos elementos forman parte de la vida del hombre. Y, por supuesto, hay momentos bajo estas luces que son verdaderamente difíciles. En mi caso, yo trato de verlo desde la perspectiva de la pasión de Cristo. Y por supuesto, desde el perfume que arroja la cruz. Porque, y esto es una apreciación muy personal, creamos o no, seamos cristianos o no, seamos cristianos de cualquier iglesia, seamos cristianos en serio o no, todos padecemos la cruz, absolutamente todos, no la podemos evitar. El propio Jesús en Getsemaní quiso evitarla. Padre, si está en tu poder pasar de mí este cáliz, le dice al Señor, a su Padre. Sin embargo, viene la otra palabra, la otra frase que creo yo es lo importante, porque siento que allí es donde se marca distancia entre el hombre, nosotros, y Jesucristo. Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús se une en nosotros al dolor, al temor, al miedo, al no querer sufrir. Y a nosotros nos toca unirnos a Él en el afán de ajustarnos a la voluntad del Padre. Por supuesto, esto da mucho temor, esto asusta, esto es terrible. A mí me ha tocado pararme frente al Santísimo y decirle que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y decirlo me hizo sentir un dolor que desgarraba, porque yo definitivamente en ese momento, ese viernes por la tarde, literalmente yo ponía las manos, el cuerpo, la salud de una persona muy querida para mí en manos del Señor. Era soltarlo de mis manos para ponérselos en manos del Señor. Fue desgarrador, pero el Señor compensó, porque el Señor siempre compensa. Y es por ello que a la hora que nosotros nos toque enfrentarnos a nuestro Calvario y a la cruz, es allí donde nuestra confianza en el Señor debe prevalecer. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto se dice muy fácilmente. Pongo mis cosas en manos del Señor. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso, aquí viene un elemento que es muy importante. La oración. Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, oró infatigablemente, aún sabiendo el resultado, aún sabiendo que iba a morir y que esta muerte era inevitable, aún sabiendo que iba a padecer, aún sabiendo que todo ello estaba por ocurrir, Él no dejó de orar, perseveró en la oración. Esto, sin duda, para nosotros es un misterio, pero un misterio que, creo yo, no hay que intentar entender porque no lo vamos a entender. Sencillamente
confiar, confiar. Y esto no significa confiar ciegamente, porque quien confía desde la fe no lo hace ciegamente, lo hace orientado por un amor que nunca se equivoca. La cruz es inevitable, el sufrimiento es inevitable. Cuando el hombre intenta evadir ese sufrimiento, a la vuelta de la esquina le vuelve a aparecer de manera más brutal, hasta que llegue el momento en que tendrás que enfrentarlo, quieras o no. Por ello, es bueno siempre confiar. Dios entiende nuestro temor. Él fue hombre. Él tuvo miedo. Él lo conoce. Él lo sabe. Y por eso nos entiende. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Y yo sé que no es fácil, que es complicado, que se dice de una manera muy sencilla, pero es muy complejo cuando estás en situación. Tenemos que entender que la cruz es inevitable y además necesaria, porque cada vez que atravesamos la cruz, cada vez que tenemos que morir en la cruz, ocurren dos cosas. Primero, que hay cosas nuestras que tienen que morir en la cruz. Y segundo, que la cruz no es la última palabra. En el camino nos vamos a encontrar a muchos cireneos que nos van a ayudar para hacernos la cruz menos pesada. Yo los he conocido, yo he visto a mis cireneos y doy gracias a Dios por ellos y oro por ellos. Pero tenemos que entender que aunque nos ayuden a cargar la cruz, tenemos que morir en ella y morimos solos, morimos nosotros. Esto es algo necesario. Para nosotros que somos papás, uno quisiera evitarle a los hijos esa amarga experiencia, pero le haríamos un flaco favor, porque ellos también necesitan morir un poco en la cruz para poder trascenderse, para poder mejorar, para poder alcanzar la plenitud. Dios, como Padre, sufrió tremendamente lo que padecía su Hijo Jesucristo. Sin embargo, no le ahorró dolores. No le ahorró dolores porque a veces el amor dice que no. Y a quien le diga que no, el amor tiene que entender que detrás de ese no, no solamente hay amor, sino que hay un bien mayor. Y si nosotros confiamos y le creemos al Señor, para nosotros será mucho más sencillo, porque, repito, la cruz no es la última palabra. Si superamos la cruz, viviremos la transformación de la resurrección. Hay pequeños calvarios, diarios calvarios. Hay pequeñas cruces, diarias cruces. Pero por cada cruz hay una resurrección. Y esta resurrección se nos hace real, en primer lugar, enfrentando la cruz, entregándonos a ella y confiando. Nos entregamos a la cruz confiando en el Señor. Y tengan por seguro que se nos abrirán puertas que nos sostendrán en el futuro. Esto los comparto porque en este momento yo transito por un valle oscuro. En este momento yo vivo un Getsemaní y sin duda estoy aterrado. Por supuesto que estoy aterrado porque sé que la cruz está a la vuelta de la esquina, sé que voy a sufrir, pero no lo quiero evitar y por ello comparto con ustedes estas palabras porque el camino es la oración, el silencio y la convicción de que la misericordia de Dios siempre es mayor y que
La esperanza en Él es una esperanza que no defrauda nunca. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.